Cuando yo veo en la palabra del Señor la historia de todos aquellos que llevaron el mensaje del Evangelio, especialmente a lo largo de la historia en Hechos de los Apóstoles, el libro Hechos de los Apóstoles, a mí me gusta llamarlo Hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles, porque realmente fue la obra poderosa del Espíritu Santo que impulsó, que movió a los apóstoles a extender el mensaje del Evangelio. ¿Cómo eran los apóstoles antes de que descendiera sobre ellos el Espíritu Santo? Ellos estaban escondidos, ¿sí es correcto? Ellos estaban escondidos, tenían temor, estaban siendo perseguidos. Pero cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, fueron y predicaron el Evangelio. Y me maravillo mucho, especialmente cuando leemos todo el Nuevo Testamento en un día. ¿Quién ha tenido la bendición? Levanten la mano los que han leído el Nuevo Testamento en un día. Muy bien. Si usted no lo ha hecho, no se lo pierda. Muy pronto también lo volveremos a hacer. Varias veces lo hemos hecho aquí en la iglesia. Y cuando yo veo la historia de Pablo, que comienza en el libro de Hechos, veo que él navegó mucho, ¿verdad que sí? Sí. Y veo una serie de elementos que Dios usó para extender el mensaje del Evangelio, no solamente a los apóstoles, no solamente a las personas. Yo veo que Pablo utilizó medios de transporte, ¿sí? ¿Qué medios de transporte utilizó Pablo? Especialmente utilizó barco, y ahí la Biblia nos relata episodios donde hubo naufragio y todo eso. Hoy también, cuando llevamos el mensaje del Evangelio, nos transportamos. ¿En qué nos transportamos? En carro, en moto, en bicicleta, en avión, en metro, en tren. Aquí no hay tren, pero en tren. En camionetica, los que van a la universidad van en camionetica también. En metro, ¿verdad? ¿Cómo está el metro hoy? Full. Y cuando yo veo eso, yo digo, bueno, necesitamos de todos los elementos posibles, no solamente de esa persona que va a predicar, sino de muchos elementos para poder finalmente extender el mensaje del Evangelio. Hoy precisamente, yo creo en los propósitos de Dios. Hoy hicimos nuestro QT y estamos viendo el libro de Efesios. Y hoy estamos en el capítulo 4. Y allí yo quiero que leamos el versículo 1. El versículo 1. El Señor nos mueve a hablar de esto. Versículo 1, allí aparece, siempre me gusta que lo podamos leer todos. Sí, entonces lo leemos todos a la cuenta de 1, 2, 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Muy bien. Un gran tema, tremendo tema, porque especialmente estamos sirviendo. Yo estuve un mes encerrado con los jóvenes de la cuarta promoción. Sí. Y muchos se acercaron a mí a preguntarme, misionero, pastor, ¿cómo sé yo cuál es mi llamado? Y algunos se agarran los pelos, algunos lloran, porque no saben cuál es su llamado. Hoy no es casualidad, yo creo siempre en los propósitos de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de eso, porque Efesios precisamente nos habla de esas dos palabras, nos habla de vocación y nos habla de llamado. Diga conmigo, vocación. Diga, llamado. Muy bien. Pero tendremos todos un llamado, tendremos todos una vocación. Vamos a investigarlo hoy y vamos a hablar de eso en los próximos minutos. La primera afirmación que yo voy a hacer en esta mañana es: todos tenemos un llamado. Diga conmigo, todos tenemos un llamado. Ese llamado es el llamado de Dios. El llamado de Dios a ser hijos suyos. El llamado de Dios a ser transformados por medio de su Espíritu Santo. El llamado al arrepentimiento y a la justificación por medio de la obra redentora de Cristo, de su sangre preciosa. Para ello vamos a leer 1 Corintios
capítulo 1, versículos 1 y 2. Ahí aparece en pantalla y lo leemos todos juntos. 1, 2, 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entendemos, todos a nivel mundial y global tenemos un llamado. El llamado a ser hijos de Dios, a ser santos. La palabra santo significa apartado, pero apartado ¿para qué? Apartado para ser hijo de Dios, apartado del pecado, apartado de la maldad, apartado en cuanto a su manera de vivir del mundo. No significa que te vas a meter en una montaña, no, sino que tu vida, tu mente, tu corazón, todo es apartado para el servicio del Señor, para ser hecho hijo de Dios. Vamos a leer también otro pasaje, segunda de Tesalonicenses 2:14, donde nos refuerza la misma historia, nos habla del mismo tema. Lo leemos juntos desde el 13 y 14, versículos 13 y 14. Lo leemos, vamos a leer el 14, vamos a leer solamente el versículo 14. Lo tenemos, 1, 2, 3, ya. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios llama a todos los pecadores al arrepentimiento. Entonces entendemos, todos tenemos un llamado. Esa es la primera premisa de la mañana de hoy. Todos tenemos un llamado. Hay quienes lo aceptan y hay quienes no lo aceptan. Pero la verdad es que todos, absolutamente todos, tenemos un llamado. Ahora, este concepto del llamado de Dios a toda la humanidad se distorsionó, lamentablemente. ¿Cuándo se distorsionó? Fíjense lo siguiente: el que no conoce la historia está condenado a repetirla, y el que no conoce la historia está condenado al fracaso. Por eso necesitamos conocer la historia. En la Edad Media, este concepto de que todos tenemos el llamado de Dios fue distorsionado y se introdujo en la iglesia lo que nosotros conocemos en cosmovisión bíblica y que lo enseñamos como la dicotomía de pensamiento. El pensamiento se dividió en dos, y a partir de ese tiempo de la Edad Media comenzó a existir lo sagrado y lo secular. Entonces ahora usted tiene un trabajo sagrado cuando usted va a la iglesia a cantar, y luego durante la semana tiene un trabajo secular, porque usted, por ejemplo, es contador público. Y bueno, ese es mi trabajo secular. Ese pensamiento no es un pensamiento bíblico, no es un pensamiento de Dios. Ese es un pensamiento que se introdujo dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque en la iglesia poco a poco se fue metiendo la idea de que aquellos que se dedicaban exclusivamente a la labor eclesiástica, a los ministros, a los sacerdotes, a todos los que servían en el templo, ellos estaban haciendo la labor sagrada. Pero los que estaban fuera de eso estaban en una labor pagana y secular. Y poco a poco, el trabajo que nosotros tenemos de parte de Dios comenzó a perder valor. ¿Cuál fue el mandato de Dios en Génesis 1, 27 y 28? ¿Qué dijo Dios? Id, multiplicaos, sojuzgad la tierra, gobernarla, ¿sí? Gobernadla. En conclusión, extendernos y hacer cultura. Diga conmigo, cultura. Otra vez, cultura. Ese es el llamado de nosotros. Entonces, ¿por qué razón el trabajo que yo como pastor hago es sagrado y el trabajo que tú haces como mecánico es diferente? Si lo que tú haces, lo haces para la gloria de Dios,
tiene el mismo efecto, tiene el mismo nivel y tiene el mismo rango, porque delante de Dios todos somos iguales. Diga conmigo, todos. Diga conmigo, todos. Todos somos iguales. Entonces, cuando yo llevo mi vehículo el lunes al mecánico, ese mecánico está adorando a Dios y es sacerdote. Escuchen esto. Se metió dentro de la iglesia el concepto de que los que se dedicaban a tiempo completo eran los escogidos. Ahora, ese es un concepto que va en contra de lo que dice la Biblia. Voy más allá. Se generó la idea de que como ellos son los que están dedicados a tiempo completo, ellos están más cerca de Dios, por lo tanto yo tengo que ir a ellos para pedirle que me ore y que me limpie de mis pecados. ¿Le suena eso? ¿Le suena esa actividad donde personas van delante de otra persona a confesarse para que esa persona le limpie de los pecados? ¿Le suena? Pero delante de Dios todos somos iguales. Yo voy como pastor delante de Dios y tú en tu trabajo como ingeniero vas delante de Dios. Yo sirvo a Dios a tiempo completo en el pastorado, tú sirves a Dios a tiempo completo en tu vida y todo lo que tú haces se configura en adoración. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, con el entendimiento. Y se introdujo esa idea, pero gracias a Dios que en la Reforma, y quizás ustedes han oído hablar de este nombre, Martín Lutero, estuvo en contra de eso, porque también juntamente con eso se metió otra idea a la iglesia, y es que somos salvos por las obras. Entonces ahora tú tienes que hacer algo para ser salvo. Ese fue el concepto errado que poco a poco se metió dentro de la iglesia. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice Romanos 3? Vamos a Romanos 3 y vamos a ver qué nos dice acerca de eso. ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Cómo yo soy salvo? Leemos el versículo 24 todos juntos. Ya, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos al versículo 28. ¿Lo tenemos allí? Ya. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y el problema era que la iglesia se había apartado de la verdad bíblica. La salvación no era por medio de la fe, sino era por medio de las obras. Y como era por medio de las obras, el que estaba dedicado a tiempo completo se veía como más cerca de Dios. Déjeme decirle algo en esta mañana, queridos hermanos. En la iglesia del Señor, en la que todos estamos como cuerpo de Cristo, no existe jerarquía. Lo voy a volver a decir. En la iglesia del Señor, la que Él compró a precio de sangre, no existe jerarquía. El concepto de jerarquía es un concepto del mundo. Búsquelo en la Biblia. No hay jerarquía. ¿Qué es lo que encontramos en la Biblia? Ok, en la Biblia encontramos funciones. Sí, claro que sí. Ministerios, encontramos dones, pero no jerarquía, porque delante de Dios todos somos iguales. Diga conmigo, todos somos iguales. Y eso nos deja en igualdad de condición, porque todos tenemos un llamado. Esa fue la primera premisa. ¿Cuál fue la primera premisa? Todos tenemos. La segunda premisa o la segunda definición que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana es: la vocación no se trata de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Dios hace a través de nosotros. Voy a volver a decirlo. La vocación no es lo que hacemos, sino lo que Dios hace a través de nosotros. Muchas veces nosotros vamos y andamos haciendo test y andamos haciendo pruebas a ver qué será lo que Dios quiere que yo haga, y entramos en un esquema de pasividad.
¿Qué quiere decir eso? Bueno, que yo estoy esperando que Dios, con una voz de ultratumba, me diga: Elías, 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 Elías. Hola, hola, hola. Quiero que seas. Abogado. Y caemos en un esquema de pasividad, donde no intentamos nada porque estamos esperando que Dios me diga qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Cuál es mi llamado? Ya tú sabes, todos tenemos un llamado, el llamado a ser hijos de Dios. La segunda premisa es: el llamado no es lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios hace a través de ti. Y cuando tú entiendes que es lo que Dios hace a través de ti, lo que tú hagas, el oficio que tú hagas, ya comienza a tener menos preocupación, porque haga lo que yo haga, glorifico a Dios. Amén. El pastor que está de lunes a lunes en la iglesia, está sirviendo a Dios, está adorando a Dios. Él tiene su llamado y su vocación. Pero yo pregunto, en el mercado de Quinta Crespo, la señora que vende empanadas y que se levanta a las 5 de la mañana, ¿está sirviendo a Dios, sí o no? ¿Cuál es la diferencia entre el pastor y la señora y la hermana? Porque tiene que ser hermana en Cristo, verdadera cristiana. ¿Cuál es la diferencia entre el pastor y la hermana que vende empanadas a las 5 de la mañana delante de Dios? Si ambos trabajan para su gloria, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Pero yo encuentro a los jóvenes agobiados, porque si no canta en el coro, porque si no es danzor, danzora, porque si no hace algo, porque si no arregla la silla, porque si no hace algo, si no aparece en el programa, no sirve a Dios. Y ese es un concepto errado. Tú estás llamado, por ser hijo de Dios, a servirle el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Amén. Yo lo he dicho en otras ocasiones: cuando venimos aquí, no venimos a adorar, venimos a seguir adorando, porque ya se supone que tú estás adorando a Dios todos los días de tu vida, en el trabajo que tú haces, porque Dios te dio un gusto, Dios te dio una pasión por algo. Imagine por un momento a un relojero suizo. ¿Cuántos conocen que Suiza son muy buenos haciendo relojes, verdad que sí? Y un relojero suizo está elaborando una pieza y él quiere hacerlo lo mejor posible para la gloria de Dios. ¿Él estará viviendo en su vocación, sí o no? El músico, esté donde esté, si lo está haciendo para la gloria de Dios, ¿está adorando a Dios, sí o no? Pregunto yo, ¿necesita hacerlo necesariamente el domingo en la mañana aquí? Entendamos los conceptos. Por esa razón es que hace 200, 300, 400 años atrás éramos los líderes en las áreas, éramos líderes en las artes, éramos líderes en los medios de comunicación como iglesia. Pero hoy se perdió eso, porque se generó esa idea de la dicotomía. Si yo no estoy haciendo algo aquí metido adentro, entonces yo no estoy sirviendo a Dios. Querido hermano, yo quiero en el nombre del Señor que tú te quites esa mentira de tu mente. Amén. ¿Qué es lo que tú haces? Piensa por un momento, ¿qué es lo que yo hago de lunes a sábado? Ok, eso que tú haces es adoración a Dios siempre que lo hagas para la gloria de Dios. Y ese es tu llamado. Porque no es tan relevante y tan importante, no se trata de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Dios hace a través de ti. En mi corta vida, yo creo que todavía estoy joven, tengo apenas 41 años. Mi esposa no me deja mentir. Yo he hecho infinidad de cosas. Nosotros los venezolanos tenemos una particularidad, y es que nosotros le metemos a todo, ¿sí o no? Le metemos a todo. Mire, ¿qué no he hecho yo? Yo he vendido víveres, he sembrado, he vendido en el mercado,
he sido una especie de pseudoquímico. He trabajado en el área gubernamental, músico, abogado, contador, una cosa, la otra. Y Dios me ha llamado y hoy estoy frente a ustedes. Pero cuando yo veo mi vida, yo digo, ok, lo que estoy haciendo ahora sí es servicio a Dios y lo que yo hacía antes no. Pues es un concepto errado. Porque cuando yo estaba trabajando, vendiendo cosas, si yo lo estaba haciendo honestamente, y ya vamos a hablar un poco de eso, porque necesitas ciertas condiciones para realmente decir, lo que estoy haciendo es adoración y mi vocación. Si yo lo estoy haciendo honestamente para la gloria de Dios y para bendición de mi prójimo, entonces es adoración al Señor y es vocación lo que estás haciendo. ¿Cuántos de los que están aquí han hecho más de 2 o 3 trabajos? Levanten la mano, diferentes. Miren, hoy hay una mentira del diablo que se ha metido incluso en la iglesia y es la siguiente: las mujeres, las madres pierden su tiempo en la casa cuidando a los muchachos. Esa es una mentira que se ha infiltrado en el mundo y que se está infiltrando dentro de la iglesia. No hay nada más honroso para una mujer que levantar a la siguiente generación. Eso es una vocación de parte del Señor. ¿Cuántos lo creen? Pero hoy el mundo te dice no. Mujer, libérate. ¿Cómo te van a obligar a cuidar a esos muchachos? Tú no eres cachifa. ¿Quién es el llamado? ¿Quiénes son los llamados a levantar la próxima generación? Los padres. ¿Cómo se daña una nación? Desde la familia se daña una nación. Cuando un hijo crece sin mamá o crece sin papá, se distorsiona el concepto de Dios, del amor y de Dios como padre. Ahora cada vez que vamos a evangelizar es más difícil decirle a las personas, Dios es tu padre. Cuando yo le digo a la gente, Dios es tu padre, y esa persona fue abusada por su padre, ¿cómo me dice? ¿Qué actitud tiene? Porque hoy se ha desdibujado el concepto de la paternidad, la función gloriosa de ser padre y madre. Levanten la mano aquí los que son madres y padres. ¿Madre o padre? Vamos a ver, levanten. Y ustedes, ninguno de ustedes. A ustedes sí, levanten la mano, levántenla con orgullo. Algunos ya son abuelos. No hay, escuche, no hay una labor más hermosa que levantar a la próxima generación. Eso también es adoración a Dios y es tu vocación. Llamado a ser ejemplo. Siempre que lo hagas para la gloria de Dios y para bendición del prójimo. ¿Cuál fue? Finalmente, ¿cuál fue la conclusión a la que Dios llegó cuando Jesucristo resumió la ley? 613 normas, 10 mandamientos, y Él los filtró. Y ahora son 2. ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú cumples en tu vida haciendo lo que sea que tú haces, si tú cumples esas 2 condiciones, querido hermano, tú estás viviendo en tu llamado. Me preocupa, pero es que lo que estoy haciendo, no sé, no es muy, no sé. La gente no hay un video de eso, no lo pasan por las redes sociales. Y necesitas eso. ¿Dios te llamó a salir en redes sociales o Dios te llamó a vivir para Él? Y hoy hay un concepto distorsionado. Vamos a leer primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Lo tenemos allí, lo leemos ya. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a leer el versículo 9, que lo tenemos allí ya. Mas vosotros sois
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a la luz admirable. ¿Quiénes son sacerdotes entonces según su palabra? Yo, porque soy el pastor. ¿Es así? No. ¿Quiénes son los sacerdotes entonces? Entonces ponga su mano aquí y diga yo. Tú eres sacerdote, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eres tú. En cada cosa que tú haces, todo creyente está llamado a ser sacerdote en su vida, en todo cuanto hace. ¿Cuál fue la oración de Jesús? Fíjense qué importante es tener eso claro. Vamos a leer Juan 17, 15 al 19 y vamos a leerlo muy rápido porque no tenemos mucho tiempo. Juan 17, 15 al 19 lo leemos ya. No ruego. Yo se los voy a leer. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. La oración de Jesucristo hacia el Padre es, no los quites del mundo. Guárdalos en el mundo. Y tiene todo el sentido, porque cuando nosotros vemos cuál fue la comisión que Dios nos dio, ¿qué es lo que dice? Mateo 28, 19 y 20. ¿Qué es lo que dice Marcos 16? ¿Qué dice? Id y haced. Y Marcos, ¿qué dice? Id y predicad. Dice que la gente venga o que nosotros vayamos. Id. ¿A dónde? ¿A la iglesia? No. ¿A dónde? Id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Dónde quedan las naciones? En el mundo, ¿verdad? En tu oficina. En tu oficina quedan las naciones. En tu lugar de trabajo quedan las naciones. En el negocio que tú atiendes, ahí están las naciones. Porque si tú estás esperando a que alguien te mande a Siria para decir, yo sirvo a Dios porque estoy viajando y estoy yendo, entonces tenemos un grave problema de conocimiento de parte de Dios. Un problema, un error de paradigma, un error de criterio. ¿Cómo podemos transformar a una nación con ese pensamiento? Yo les pregunto, ¿estamos llamados a que la gente venga o que nosotros vayamos? ¿Toda la ciudad de Caracas cabe aquí? ¿Sí o no? No, pero nosotros sí podemos ir a la ciudad, en cada parte de Caracas, en todos los lugares, desde Catia hasta Petare y más allá, y ser agentes de transformación. Ese es el llamado, esa es la vocación para la que Dios te ha llamado. Yo les dije que tenía dos premisas. Ya llevamos dos. ¿Cuál era la primera? Todos somos. Todos tenemos. Y la segunda es, no es importante lo que tú haces, sino lo que Dios hace por medio de ti. Eso es lo verdaderamente importante. Cuenta una anécdota en una oportunidad que a Martín Lutero se le acercó un zapatero que recién acababa de aceptar a Jesucristo, y él le dice, ¿qué debo hacer o qué puedo hacer para dedicar mi vida a Dios? ¿Sabe lo que le preguntó Lutero? Lutero le dijo, ¿a qué te dedicas? Y él dijo, soy zapatero. Y él le dijo, pues bien, sirve a Dios haciendo zapatos, sé el mejor haciendo zapatos, y con eso que tú haces, ayuda y bendice a tu prójimo. Punto. No necesitamos, aquí cuántos hay, como 130 personas, 140. No necesitamos a 200 personas aquí cantando. No.
pero necesitamos a 200 personas de lunes a lunes siendo luz en cada lugar a donde están. Amén. Eso sí lo necesitamos. Necesitamos que cada persona entienda que lo que hace es importante porque Dios hace algo a través de eso que tú haces. Te lo voy a volver a decir. Lo que tú haces es importante no por lo que tú haces en sí, sino por lo que Dios puede hacer a través de eso que tú haces. Pastor, pero es que yo soy taxista nada más. ¿Y? Si Dios puede hacer algo a través de eso que tú haces, entonces esa es tu vocación. Dios se va a glorificar. Dios va a traer transformación y avivamiento a la nación por medio de ti. ¿Cuántos lo creen? Pero necesitamos entender esa verdad. Y yo quisiera que toda la iglesia de Jesucristo, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo, entienda eso. Mire, especialmente a los jóvenes hoy les hablo. Necesitamos odontólogos, arquitectos, abogados, políticos, empresarios, educadores, fabricantes, carniceros, futbolistas. ¿Es así o no es así? ¿O necesitamos 200 pastores aquí? 200, todos de pastores. No, necesitamos ir y ser luz y sal. Eso es. Vocación entonces no es lo que tú haces, sino lo que Dios hace a través de ti. Recuerdo nuevamente, la primera premisa es: todos tenemos. Y la segunda premisa es: no se trata de lo que tú haces, sino de lo que Dios hace a través de ti. Esa es la verdad, esa es la realidad. Cuando yo le pregunto a la gente, ¿qué estás haciendo para la obra de Cristo y para la expansión del reino? ¿Sabes con las respuestas que yo me consigo con los jóvenes? Pastor, yo no estoy haciendo nada porque yo no sé cantar. Y me los consigo enluchados, tristes y acongojados. Bueno, él sabe, él canta bien. Lo que pasa es que se le escucha mal. Y entonces él dice, yo no puedo servir al Señor. ¿Por qué? Es que yo no hablo muy bien y entonces no puedo ser de evangelista en la calle. Yo no sé tocar un instrumento. Yo no tengo ritmo. Hay gente que tiene ritmo en la sangre, pero con mala circulación. Entonces no tiene, no va. Y estoy cansado de hablar con jóvenes que viven así. Incluso los jóvenes que hoy están en la cuarta promoción de la LG me dicen, pero es que yo no sé mi llamado, yo no sé qué voy a hacer. Hay como 10,000 carreras que Dios te permitió en el mundo para hacer. Yo les pregunto algo. Los misioneros que salen a hacer misiones a otros países, vuelvo a preguntar, ¿en qué se transportan? En un avión, ¿verdad? Imagínense que todos somos misioneros, nadie estudia mecánica aeronáutica. A ver. Todos somos pastores, nadie estudia para ser piloto. A ver. Es algo tan obvio, pero no tanto. Porque Dios te necesita a ti, sí, a ti como odontólogo, te necesita. Dios te necesita a ti como diseñador gráfico, te necesita. Dios te necesita como taxista, te necesita. Dios te necesita como guardia, te necesita. Dios te necesita como político, te necesita como político. Te necesita en todas las áreas de la nación para transformar a Venezuela. No podemos transformarla aquí adentro, la tenemos que transformar allá afuera. Amén. Necesitamos gente en orquesta sinfónica, cristianos verdaderos. Mire, a mí ningún cristiano va a llegar a la orquesta sinfónica y va a decir, yo voy a tocar. ¿Por qué? Pues yo soy cristiano. Vamos a hacer la audición a ver qué pasa. Si eres muy bueno, puedes estar en la orquesta sinfónica. Si no, no. Ni porque seas cristiano, ni porque seas triple hijo de pastor. Nada de eso vale. ¿Eres bueno o no eres bueno? Entonces, si te dedicas y lo haces con pasión, procurando ser el mejor, y lo haces para servir a otros y no para tu gloria, entonces estás en tu vocación. Amén. Vuelvo otra vez con el ejemplo de los misioneros. Ese misionero que ahora sí puede volar porque un cristiano decidió estudiar para ser piloto. Gloria a Dios, obedeció. A veces digo, oye, ¿cuál será mi llamado? El tipo es bueno para la matemática, pero ¿cuál será mi llamado? No sé.
Mi llamado es cantar. No canta nada. Mire, el hombre es bueno en artes marciales. Le da 5 patadas y 2 puños en 2 segundos. ¡Wow! Pero él quiere ser cantante el domingo. ¿Y qué problema? ¿Cómo hacemos con él? ¿Lo ponemos a dar patadas aquí? ¡Vaya! Dios lo necesita ahí, siendo el mejor, haciéndolo para la gloria de Dios y sirviendo al prójimo. Así es que vamos a transformar a nuestra nación. Ese era el concepto corandeo, debajo de la mirada de Dios. Ese debe ser nuestra manera de pensar. Tenemos problemas de criterio. Fíjense, el lenguaje genera conocimiento. Diga conmigo, el lenguaje genera conocimiento. Otra vez, el lenguaje genera conocimiento. Es una hermosa frase, no es mía, es de Noah Webster. Pero es una realidad. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde? Dice aquí, pero cuando usted habla, usted dice, vamos para la. Ya llegué a la. ¿Dónde estás que no te veo en la? La iglesia no es un lugar. La iglesia son personas. Somos tú y yo. Y como somos movibles, como somos iglesia que nos podemos mover, sí podemos llegar el lunes a todos los lugares. Pero esto es una estructura física. En ninguna parte en la Biblia usted va a encontrar el término iglesia como una estructura física. En ninguna parte de la Biblia. La iglesia somos personas redimidas por la sangre de Cristo, llamados a ir, porque eclesia, la palabra eclesia es los llamados afuera. Ec significa afuera, clesia los llamados a. Entonces los llamados afuera. Última apreciación de la mañana de hoy, y es la siguiente, quiero que la tengas en tu mente. ¿Cuál es la primera? Todos tenemos. Segundo, no se trata de lo que haces, sino de lo que Dios hace por medio de ti. Y como tercero, tu llamado convierte tu oficio en adoración a Dios. El llamado que tú tienes convierte, transforma eso que tú haces para la gloria de Dios. Hay que entenderlo en la iglesia. Hoy necesitamos entenderlo. Un discípulo de Cristo no tiene trabajo secular. Te lo voy a volver a decir. Un discípulo de Cristo no tiene un trabajo secular. Levanten la mano los que tienen un trabajo secular. Ya vi varios que iban a levantar la mano. Porque está en nuestra mente. Hay que transformar, eso es lo que dice Romanos 12:2, transforma la mente. ¿Cuántos tienen un trabajo? ¿Cuántos van a ir mañana a su trabajo sagrado? Levanten la mano. Claro que sí, esa es la idea que tenemos. Esa es la idea correcta. Tú vas a ir a ser iglesia, seguir siendo iglesia en tu lugar de trabajo. ¿Qué es lo que haces? A menos que sea pecaminoso. Porque también yo he visto malandros que dicen, bueno, voy a robar para la gloria del Señor. Eso sí sale. Tampoco se trata de eso. Amadita, écheme la bendición que voy a traer una camionetica. No. Por supuesto que hay normas, por supuesto que hay principios. Lo que tú haces debes hacerlo para la gloria de Dios. Si tú lo haces, te voy a decir algo en esta mañana, 2 cosas. Si lo que tú has estado haciendo no lo has estado haciendo para la gloria de Dios, tú no has estado viviendo en tu vocación. Punto. Si lo que tú haces, sea lo que sea, no lo has estado haciendo para la gloria de Dios, tú no estás viviendo en tu vocación. Me incluyo yo. Si lo que yo hago aquí y lo que hago todos los días como pastor no lo estoy haciendo para la gloria de Dios, entonces yo no estoy viviendo en mi vocación. Pero si lo que tú haces, sea lo que sea, no me importa lo que tú hagas, lo que Dios te puso a hacer.
Si lo haces para la gloria de Dios, estás viviendo en tu vocación. Amén. Yo me encontraba con algún joven que me decía, mire, yo estoy en tal lugar. ¿Y cómo hago? Yo estoy en una agencia publicitaria. Pero no sé, yo quiero servir al Señor. Bueno, sírvelo. No, pero es que no siento. ¿Quién puede estar allí? ¿Quién puede estar en un partido político? Si usted dice hoy, quiero ser parte de un partido político, quiero lanzarme a gobernador, ¿usted puede hacerlo? Tiene que echarle yo. Pero los que ya llevan una carrera política pueden hacerlo. ¿Sí o no? Yo quiero ser profesor. Si usted dice quiero ser profesor y mañana puede dar clases, ¿sí o no? No, usted tiene que estudiar. Si usted quiere ser piloto de avión, ¿qué dice? Usted ora, ayuna en la noche y ya Dios le da los superpoderes. No, no funciona así. Si usted quiere ser médico, ¿qué hace? Usted ayuna 3 días, ora 2 días y listo. Va y se compra a la farmacia un bisturí. Listo, médico cirujano. No. Entonces yo me consigo con gente aquí en la iglesia, se graduó de médico, estudió 8, 10, 14 años y dice, es que yo no sé en qué puedo servir a Dios. Por favor. En todo lugar donde tú estés, si lo haces para la gloria de Dios, esa es tu vocación. Tu vocación no es lo que tú haces, es lo que Dios hace a través de ti. Por eso la oración de Dios dice, no ruego que los saques del mundo, sino que los guardes. Finalmente vamos a recordar esas 3 premisas. La primera es, la segunda es, no es lo que yo hago, sino lo que Dios hace a través de mí. Y como tercero, mi llamado convierte mi oficio en adoración, en mi vocación. Ponte en pie en esta mañana. Por favor, yo te pido en el nombre del Señor que te lleves esta verdad en tu mente y en tu corazón. Ahora, por supuesto que algunos jóvenes vienen con la pregunta, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo desarrollo eso? No se pierda la semana que viene. Y vamos a hablar de eso. Pero algo que sí yo quiero y deseo que quede muy, muy claro